Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al Abierto al Atardecer, una tarde más en la que le vamos a contar muchísimas cosas. Por ejemplo, y con ello empezamos, un libro dedicado a Roquetas de Mar, que lleva por título Roquetas de Mar, Ciudad Milenaria, Cultura y Desarrollo. Un libro tocho, que tengo a mi lado al autor, que me estaba contando todo lo que lleva este libro. Llevamos desde las 6 de la tarde hablando, fuera, ¿eh? Así que imagínense ustedes todo lo que tiene este libro aquí dentro, ¿no? Él es Rafael Ramos, están viendo ya la portada de ese libro. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un buen compendio, ya casi, podríamos decir que casi una enciclopedia sobre roquetas de mar, más o menos. Sí, una enciclopedia bastante actualizada en la que habla de muchas cosas. Habla de su pasado, desde el Neolítico, con los primeros asentamientos que hubo en la zona aquella, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia apasionante, una historia que a mí me fue sorprendiendo cada día, ¿no? Cuando empecé a documentarme, a hacerme una serie de preguntas. Y sí, como tú muy bien dices, el libro es como una gran enciclopedia. Ah, Entonces, perdón. no, nada, te iba a preguntar que lo tienes dividido en 9 capítulos, más o menos cómo se divide el libro, qué nos vamos a encontrar cuando abramos la primera página. La estructura del libro, digamos que está en 9 capítulos, pero básicamente, digamos que hay dos partes muy diferenciadas en esos 9 capítulos. Una en la que se trata con rigor muchos temas, como son, por ejemplo, la historia de Almería, porque tiene una influencia por el territorio, por las culturas que ahí se asentaron. Tiene también una historia en el campo de Dalías y un pasado y una historia común, igual que Almería. Y luego tiene también una historia personal, como cada pueblo, como cada ciudad, ¿no? Entonces la historia es apasionante. Hay una serie de datos, de sucesos, de hechos que lo marcan, que es impresionante. Eso ahí está hecho con mucho rigor. Las fuentes de información han sido varias, han sido sobre todo, bueno, de una familia de ahí de Roquetas, historiadores, Gabriel Cara, su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tiene una cuarta parte que habla también de urbanismo, el urbanismo de Roquetas, con sus peculiaridades, cuando empezó a desarrollarse ese urbanismo, a partir de la década de los 1840. Habla también de su patrimonio, que tiene un patrimonio muy grande, desgraciadamente la mayoría desaparecido por una serie de circunstancias. Hubo unas inundaciones por la Rambla Honda, hubo unas roturaciones de tierra, la Salina en el año 1958, allí se descubrieron una necrópolis, un asentamiento romano, y bueno, la verdad es que es apasionante Roquetas, a mí me enganchó casi del primer día. Luego tiene también otra parte también de recursos que también se dan bastantes cifras de la realidad que es hoy Roquetas. Hablo de su principal fuente de ingresos, que es la agricultura. Hablo también de la pesca, que es una actividad tradicional y milenaria. Hablo también de otro recurso importante, que es el turismo, de cuando los núcleos de agua dulce y de la urba lo declararon núcleo de interés turístico en el año 64, en el año 68. Hablo también perdón, del sector de servicios y comercio, y hablo también de Roquetas en la actualidad, de cuáles son sus circunstancias personales, ¿no? La última parte, que ya tiene bastante menos rigor, en ella se muestra, es una parte que habla también más de naturaleza, ¿no? La parte de la Ribera de la Algaida y la parte de Punta Antina, que comparte cierta responsabilidad con la vecina Almerimar. Entonces hablo ahí del tarey, que es un árbol que ahí está en la playa, que es orgullo de los roqueteros. Hablo de la importancia de los humedales, hablo de las salinas, de su importancia, de la factoría de Salazones, y también hablo del asentamiento que estuvo allí en Roquetas, en la Ribera Algaida, aproximadamente unos 7 siglos, que es turaniana. Ajá. Entonces son 9 capítulos, pero sobre todo diferenciados con mucho rigor, muchos datos y luego datos actuales. Muy visual, digo esto porque, claro,
hablamos de tanta historia, tantos datos, yo les digo, he abierto el libro, es raro no encontrar en una página 2, 3 fotografías, con lo cual se hace más asequible la lectura, ¿no? Aparte también tiene un poco de narrativa, ¿no? Correcto. El estilo que yo hago, procuro acercarlo al lector de la forma más fácil, porque el libro es un conocimiento de una ciudad, de sus raíces, de sus orígenes, con lo cual hay que mostrarlo todo, desde el pasado hasta el día de hoy, porque los signos que hoy tenemos, ¿no?, es fruto, ¿no?, de todo ese desarrollo. Y bueno, y la pregunta me la puedo repetir, se me ha ido un poco, perdona. No, yo te preguntaba por esa narrativa que también tiene sí. la obra. Sí, entonces he querido contarlo de una forma diferente, he querido contarlo que fuera más ameno, una forma más directa, más sencillo, un poco didáctico, y acompañarlo también con fotografía en la parte que bueno, que a lo mejor se puede hacer un poco más pesada, ¿no?, lo que es la historia, porque baraja una serie de cifras, de datos cronológicos, etcétera, y pienso que eso se hace bastante más leíble, ¿no?, y más entendible, ¿no?, para que no... Labor de investigación, recopilación de datos que te han ayudado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? El libro empecé a interesarme por él hace 3 años. Entonces, bueno, ha sido un proceso largo porque no hay mucho sobre Roquetas, pero he tenido por esa circunstancia indagar todavía muchísimo más, ¿no? Claro, al haber pocas bases, pocas fuentes, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ha sido una labor, como dicen, no es el destino, sino el camino. Yo lo he disfrutado muchísimo, la investigación, porque yo estos libros, un día que yo iba andando por allí por la Milla Verde, que está ahí en la Ría de la Algaida, entonces veía allí la gente iban paseando, iban corriendo, iban en bicicleta, ¿no? Se veía en un ambiente muy agradable, ¿no? Entonces, de pronto descubrí una serie de paneles que había informativo allí, ¿no? Hablaba de la Milla Verde, hablaba de Turaniana, hablaba de una torre que volaron en el año 62. Y empecé a interesarme por eso. A partir de allá, de un sitio me llevaba a otro. De allí fui al Aula del Mar, de allí fui al auditorio, de allí fui a un montón de sitios, ¿no? Fui descubriendo cada sitio día a día, amaneceres, atardeceres. He hablado con muchísimas personas, también allí en el puerto, en los bares, en un montón de sitios, roqueteros de allí de toda la vida, ¿no?, que me han dado mucha información, y he llegado a conocer realmente cómo es el roquetero, porque el libro trata sobre todo de una identidad y de una raíz de un pueblo, ¿no?, que al ser una ciudad tan desarrollada, con tantísimo recorrido en las calles, en el urbanismo, una ciudad muy próspera, pero realmente no sabes hasta que no entras, lo averiguas y te informas realmente de dónde viene todo esto. Y es la historia apasionante. Contabas tú a mí antes una parte de la historia de Roquetas de Mar que me decías que estuvo asediada por piratas. Una parte que yo no conocía para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan atacada por piratas? Bueno, la piratería funcionó en los litorales así de esta costa. Pasó también igual allí en el Parque Cabo de Gata. Sí. Parque Cabo de Gata también allí en la cara de San Pedro. Allí hay una fuente de agua dulce. Aquí en Roquetas también la había, ¿no? Entonces ellos se abastecían de todo eso. Eran piratas que se dedicaban, por ejemplo, allí en Rodarquilar, allí secuestraron un poblado entero. Se lo llevaban y lo vendían como esclavos. Ajá. Entonces su trabajo era ese, era todo lo que producían en la costa, lo saqueaban, se lo llevaban, cogían como esclavos, el agua se nutría. Entonces los piratas siempre han funcionado de esa manera, ¿no? Roquetas ha sido un pueblo que ha sufrido mucho. Es decir, no ha podido desarrollarse nunca, aunque ha tenido un comercio impresionante con Turaniana, porque allí estaban las NOA, se dedicaban con el aceite, comerciaban hasta África. Entonces, eso sí lo han vivido ellos. Era un puerto refugio natural. Desde Málaga hasta Almería no hay otro puerto que esté a refugio del agua, perdón, de los vientos de poniente. Entonces era un puerto natural que llegaba a tener allí hasta 300 y 400 embarcaciones, ¿no? Entonces, pero sin embargo no pudieron desarrollar. ¿Por qué? Porque los piratas atacaban todo eso, el comercio que había allí. Una vez que la Reconquista
los Reyes Católicos se hicieron cargo de eso. Entonces tuvieron unos años de actividad bastante importante, ¿no? Rafael, presentabas el libro hace poquito en Roquetas de Mar, en el Castillo de Santa Ana, por cierto, una construcción de la que obviamente era tan importante, ¿no?, para defender a esa población, a esos territorios. Y por cierto también, el próximo jueves, 5 de diciembre, presentas el libro aquí en Almería, en la Picasso, a partir de las 7 de la tarde. Efectivamente, presento la Picasso, luego también la presentaré en Viva Voz, en Metáfora, en Agua Dulce, en Libra. Hay bastantes actividades próximas para que el público sepa que el libro está ya a su disposición para que lo puedan leer, para que se puedan informar y documentarse de esta gran ciudad que es Roquetas. ¿Se puede comprar en estas bibliotecas, por ejemplo, en estas librerías que hemos comentado, en Viva Book, en Picasso, ¿dónde más? Sí, en toda la librería de Almería, en la librería de Agua Dulce, en la librería de Roquetas, en librerías del Parador y posiblemente también en Vica y en Ejido. Porque ahora mismo será todo un orgullo para el Ayuntamiento de Roquetas que esté esta publicación, que exista esta publicación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la han acogido con muchísima ilusión y con muchísimo cariño y está, la verdad, bastante contentos, ¿no? Como dijo José Juan, el concejal otro día, porque es una forma de abrir Roquetas al mundo, ¿no? La verdad es que yo te lo decía también antes, mucha gente cuando hablamos de Roquetas de Mar, a todos nos vienen, a mí por lo menos, me vienen dos imágenes, ¿no? O tres incluso, ¿no? Me viene el auditorio, como bien dices tú, que es muy arquetípica, pero también me vienen, obviamente, los invernaderos y me vienen los hoteles, ¿no? Y a lo mejor con este libro rompemos esa imagen típica o tópica de Roquetas de Mar. Sí, porque el objeto, uno de los objetos del libro, porque también tiene partes muy bonitas de literatura, ¿no?, en la que se cuenta en primera persona, cuando voy a un sitio, un lugar, las sensaciones que voy sintiendo y todo eso, no voy contando y describiendo el sitio, ¿no? Pero la verdad es que es un libro un poco diferente, sí, en ese sentido. Diferente. ¿Qué ha sido lo más complicado estos 3 años a la hora de escribir el libro o de recopilar información? Tú vuelves la vista atrás y dices, ¿lo más complicado ha sido qué? Lo más complicado ha sido quizás la parte final, porque en enero me operé de cataratas, no me quedé bien, dicho sea de paso, me tuve que dar un retoque en septiembre y en octubre me he parado otra vez, entonces prácticamente casi no tenía visión. Entonces a la hora de maquetar el libro me ha costado muchísimo, ¿no? Gracias también a la ayuda, que también lo quiero decir, ¿no?, de Círculo Rojo, que es la editorial, ¿no?, que ha hecho este trabajo excelente, ¿no? Ha dado la parte artística y profesional, ¿no?, al libro, la maquetación final, ¿no? Pero la verdad es que me ha costado mucho porque tenía unos problemas muy grandes, se me cansaba la vista un montón, ¿no?, y no le dedicaba el tiempo que hubiera querido y en ese sentido pasa. Lo demás ha sido todo un descubrimiento, ha sido una ilusión de ir cada cosa que iba conociendo, ¿no? Me iba, no sé, sintiendo bastante bien, ¿no? Tienes también con Círculo Rojo guía de viajes a Cabo de Gata, en el que también, bueno, aparte no lo hemos contado, ¿no?, pero él no es de aquí, es originario de Baza, con lo cual un enamorado de la tierra, ¿no? Sí, Almería yo siempre lo he dicho, que es algo especial, ¿no? Con lo que es la naturaleza le da un trato especial, si no hay nada que ver desde Adra hasta Carboneras, ¿qué kilómetros hay? La inmensa mayoría están protegidos. De Almerimar hasta la urba, luego la parte de la urba eso, pero es que luego tiene en el parque son 63 kilómetros de... Esto está protegido, ¿no?, dentro de un parque natural, de un geoparque al amparo de la UNESCO y para mí Almería tiene algo especial, ¿no?, este desarrollo, porque es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Almería, como yo digo, es un sitio que tienes que ir expresamente, ¿no?, salvo las aves, ¿no?, que vuelan libres por los mares, ¿no?, pero y es que tienes aquí, ¿no? Tienes que ir a Almería, tienes que ir expresamente. Entonces es un pueblo que ha sufrido mucho. Sufrió mucho cuando todos los episodios estos tuvo su máximo esplendor con el Isla, ¿no?, que tuvo una calificación igual que Córdoba, ¿no?, a nivel de califato, pero luego tuvo una época de oscurantismo cuando la Reconquista, bueno, pues ya se abrió el tráfico allí a la América, y entonces esto se quedó prácticamente olvidado, ¿no? Ajá. De la mano de Dios, ¿no? Como de la mano de Dios. Luego hubo la guerra civil,
ante la dictadura de Primo de Rivera. Había una serie de hechos que han marcado el éxodo que hubo de toda la población. Entonces se quedó la población totalmente... Era una despoblación total. Y hoy es un ejemplo. Hoy es un ejemplo. Yo cuando venía, porque yo vengo de un pueblo del interior en el que allí el despoblamiento está a la orden del día, yo veía aquí que había familias que tenían 5 hermanos, los 5 trabajaban aquí, y a mí aquello me dejaba... Un orgullo, ¿no? Sí, sorprendido, una envidia sana en el sentido ese, ¿no? Y la verdad es que sí, porque han sido personas que han sufrido mucho, han sufrido en Roquetas varios terremotos, han sufrido plagas, calamidades, unas fiebres tercianas, han sufrido mucho. Y bueno, entonces gracias a una serie de hechos que yo marco ahí, en el año 1950, cuando el desarrollo del campo de Alía, luego hubo los planes para el turismo en el 64, en el 68, hubo también los pueblos de colonización, que también hablo bastante sobre ellos, todas esas cifras. Luego hubo el experimento del invernadero allí en la finca del Parador, una serie de hechos que han hecho posible que tú y yo estemos hoy hablando aquí y muchísima gente nos está escuchando. Roquetas es una ciudad que tiene más de 100 nacionalidades. Es un crisol de cultura impresionante, ¿no? Esa fecha señalada que podemos encontrar en este libro que se llama Roquetas de Mar, Ciudad Milenaria, Cultura y Desarrollo. Rafael, muchas gracias. Hasta la próxima visita, ¿vale? Estupendo, muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tienen ese libro que es un auténtico compendio de la historia, de la vida y el desarrollo de Roquetas de Mar. Nos vamos con la compañera Mónica Aldehuela, que esta tarde, un poquito antes, no ahora porque ya es de noche, estaba en el cable inglés. Estamos en la semana que yo creo que más veces hemos visitado a los amigos de A Toda Vela, y es que están ahora mismo rodando un videoclip para su próxima gala de la discapacidad. Mónica, buenas tardes. Hola Michel, buenas tardes. Bueno, es el tercer día consecutivo efectivamente que estamos con A Toda Vela porque una vez más se han sumado a otra iniciativa. Esta vez es un videoclip en el que participan el grupo Nixon entre otros, y además es para el festival, para el Cultural Fest, que como ya sabéis es uno de los festivales totalmente inclusivos. Y tenemos con nosotros a Diego. Diego es de la organización del Cultural Fest y nos va a contar por qué han decidido sumarse a esta iniciativa. Buenas tardes, Diego. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, sí, esta iniciativa ya como bien dice empezó hace un año cuando decidimos apostar por ser un festival de plena inclusión, y bueno, esta iniciativa culminaba este año con la presentación de este videoclip que ha desarrollado Nixon con la colaboración de otros artistas a nivel nacional, y estamos ya pues grabando las últimas tomas porque se estrena el día 3, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Dónde estrenáis el videoclip? Pues se va a estrenar en las pantallas del Centro Comercial de Torre Cárdenas a las 7:30 de la tarde el día 3 de diciembre. Así que todo el mundo que quiera verlo en exclusiva que se acerque por allí y lo podrá ver. Muchísimas gracias, Diego. Nada. Bueno, pues Diego nos ha contado un poquito esta iniciativa y ahora vamos a hablar con Alejandro, que es cantante de los Nixon. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes al participar en esta iniciativa? Bueno, pues sobre todo lleno. Creo que es súper importante que nos unamos todos en algo así, que es dar voz a algo súper necesario, que nos incluye a todos. Y bueno, la idea es que al final llegue un mensaje de inclusión a todo el mundo, y creemos que un videoclip, una canción es un medio increíble para hacerlo. ¿Cómo lo estáis desarrollando? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, lleva muchísimo trabajo, sobre todo con el esfuerzo de Cultural Fest, que está moviendo absolutamente todo, y la gente que se está involucrando, desde Gemanan, que son la edición de vídeo y demás, hasta todos los artistas que no han puesto ni un solo pero para hacerlo. Todos han colaborado de una manera increíble y bueno, seguimos en ello. La idea es terminarlo ahora y poder disfrutarlo desde el día 3, ahí en la pantalla gigante del centro comercial, y a ver la acogida que tiene. ¿Ha sido fácil trabajar con ellos? Sí, es muy fácil trabajar con gente que tiene tantísimo cariño. O sea, nos vamos desbordados de amor y de cariño. O sea, no podemos pedir más. O sea, que están disfrutando ellos y imagino que vosotros un montón, ¿no? Por supuesto, estamos aprendiendo muchísimo y quitándonos muchísimas barreras de encima, que al final es el mensaje que queremos que llegue al resto de las personas. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. A vosotros muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar con una de las chicas que está participando en este proyecto, que nos va a contar qué tal se lo está pasando. Buenas tardes.
Bueno, es que ahora está súper concentrada porque, como podéis ver, están grabando en directo el videoclip. Así que bueno, os adelanto ya que nos lo ha contado antes, nos ha dicho que se lo estaba pasando fenomenal, que lo repetiría sin duda, que ha venido con su madre, que está disfrutando mucho del día y que está deseando ver ya el resultado de este videoclip. Y bueno, Mitchell, imagino que tú también tendrás muchas ganas de verlo. Por supuesto, Mónica, veremos el resultado final. A ver si vas a salir tú, Mónica, en mitad del videoclip. Bueno, seguro que lo veremos más tarde en esa gala que va a tener lugar dentro de unos días, la gala de la discapacidad. Luego iremos con Mónica Aldehuela. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos hablando de unas jornadas muy interesantes aquí, en Abierto al Atardecer.